días, hermanos. No sé ustedes, pero la alabanza es una de las cosas que yo le agradezco a Dios. Mientras estábamos cantando, me estaba recordando de los días que estábamos en una iglesia de mala enseñanza, mala doctrina, y tenían unos cánticos que, a la luz que Dios nos había dado a mí y a mi esposa, nosotros no podíamos cantar con una conciencia limpia delante de Dios. Y el himnario que ustedes tienen, todas las canciones son una alabanza agradable al Señor, con palabras que reflejan su carácter, que podemos cantar sin ninguna cohibición y gozarnos en las verdades que refleja. Qué privilegio, hermanos. Qué gozo. No lo tomen por sentado, disfrútenlo de verdad. Denle gracias a Dios. El poder estar en una congregación, no importa el tamaño, que en un sentir, con una sola voz, podamos alabar al Dios vivo. Bueno, les doy las gracias nuevamente por tenernos aquí y compartir su púlpito con nosotros. El viernes comenzamos un estudio sobre la oración y habíamos visto que teníamos el privilegio de orar y que podíamos orar porque orábamos a un Dios de autoridad, el cual podía contestar todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, para el cual no habían límites. Entonces, en el día de hoy, me gustaría darle otro motivo por el cual podemos tener la libertad de acercarnos a Dios y presentar nuestra oración. Oremos primero para que Dios nos ayude. Padre, gracias, Señor, porque en Cristo gozamos de un gran privilegio, Padre amado. Es por su sacrificio, por su amor, por su sangre derramada, que podemos llamarte Padre, que podemos venir delante de ti con confianza que tú nos escuchas, Señor. En esta hora, Padre amado, pedimos tu ayuda. Edifícanos, revélate aún más. Ayúdanos, Señor, a conocerte y a servirte de una manera agradable. Estoy a tu servicio. Úsame, Padre. Amén. Vayamos al libro de Lucas. Vayamos a Lucas 11:1. Lucas 11:1. Y dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando. A través de la lectura del libro de Lucas, podemos nosotros notar que esto era una práctica de nuestro Señor, que era algo que él hacía a diario. Era algo bien común y era algo que sus discípulos podían participar a distancia. Ellos podían observar a su Señor que se iba a orar y que Él pasaba mucho tiempo orando. El viernes habíamos hablado en el libro de Hechos que los discípulos, los apóstoles, le dijeron al pueblo que era necesario que ellos se dedicaran a la oración y a la prédica de la palabra. La prioridad era la oración. Nosotros como cristianos necesitamos reconocer, al igual que los discípulos están reconociendo en este momento,
que nuestra vida de oración es de suma importancia para nuestro caminar cristiano. Y los discípulos reconocen eso y vienen a su Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar. No porque no sabemos orar, pero enséñanos a orar como tú oras, porque en ti hemos visto algo diferente. Si vamos a Lucas 5:33, aquí tenemos a los escribas y fariseos, y ellos le dicen a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Si observamos en el comienzo del libro de Lucas 1:10, podemos ver que en Lucas 1:10, Lucas nos dice que afuera en el templo, mientras Zacarías estaba haciendo la ceremonia del incienso, afuera toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces nosotros podemos tener un sentir de que el pueblo judío es un pueblo que sabe orar, que está acostumbrado en sus ceremonias a ofrecer sacrificios y oración a Dios. Vemos en Lucas 5:33 que los fariseos oraban, que los discípulos de Juan oraban. Juan 1 nos dice que a la medida que Juan vio al Señor y proclamó que Él era el Cordero de Dios, 2 de los discípulos de Juan siguieron a nuestro Señor. Podemos asumir nosotros que dentro de estos discípulos que tenemos en Lucas 11:1, diciéndole al Señor: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, tenemos 2 por lo menos que fueron enseñados a orar por Juan. Sabemos que todos son judíos. Podemos tener la certeza de que fueron enseñados por sus padres a orar. Entonces, no es que ellos estén diciendo: Señor, enséñanos a orar porque no sabemos orar, sino: Señor, enséñanos a orar como hemos podido percibir que tú oras, porque en tu oración hay algo que no hemos visto nunca en nuestras vidas. ¿Y qué es eso que ellos nunca han visto? Vayamos a Lucas 5. En Lucas 5, versículo 13 al 16, encontramos a un hombre leproso que viene a nuestro Señor y le pide que lo sane. Versículo 13 dice: entonces extendió Jesús la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Continuamos versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían muchas gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y observen el versículo 16. Mas él, nuestro Señor Jesucristo, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Los discípulos están caminando con nuestro Señor Jesús. Ellos están observando que Él se retira a orar. Y ellos están observando el poder que Dios manifiesta a través de nuestro Señor. Y ellos saben que está relacionado. Ese poder manifestado tiene que ver con su vida de oración. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera orando a su Padre. Lucas 9:16 dice: y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos, los bendijo. Levantando los ojos, le pidió a su Padre que bendijera los panes y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y la multitud comió y todos fueron satisfechos. Los discípulos observaron que cuando Jesús oraba, la lepra y todas las enfermedades se iban. Que cuando Jesús oraba, las multitudes eran alimentadas.
Ellos están observando, ellos están caminando con su Señor y ellos ven esto. No tan solo eso, pero ellos ven aún más. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 9. Encontramos a nuestro Señor orando con Pedro, Juan y Jacobo. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba nuestro Señor, en el versículo 34 podemos observar que vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y en el versículo 35, miren lo que sucedió. Y vino una voz delante de la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Los discípulos caminando con su Señor Jesús, observándolo, en el bautismo lo vieron orar. Y los cielos se abrieron y el Padre habló. En una intimidad aún más, en el monte, su Señor está orando y el cielo desciende y su Padre está presente. Hermanos, cuando Cristo oraba, no tan solo leprosos y enfermedades eran sanadas, no tan solo la multitud comía pan y era satisfecha, pero el cielo se abría. Dios mismo descendía. Ellos entraban a la presencia del Dios vivo a través de la oración de Cristo. Y ellos dijeron: nosotros nunca hemos visto algo así. Enséñanos a orar como tú oras. Porque como nuestros padres nos enseñaron, como Juan nos enseñó, esto no es lo que vemos. Entonces el Señor, como buen maestro, que amaba a sus discípulos, no queriendo privarles de nada bueno, primero hace una acertación, no ahí, pero anteriormente, en Lucas 10:23, y les dice: y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros visteis. Ellos han visto la gloria de Dios a través de la oración de Cristo. Y lo que ellos han visto ha despertado un hambre que los lleva a decirle a su Señor en Lucas 11:1: enséñanos a orar como tú oras. Sí, como Juan le enseñó a sus discípulos, pero ¿cómo Juan le enseñó a sus discípulos? Como Juan oraba. Y ya vimos que por lo menos 2 de esos discípulos son discípulos del Señor ahora. Y ellos reconocen que hay algo mucho más en la vida de oración que ellos necesitan experimentar. Y que Cristo lo tiene. Y que Él se los puede enseñar. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Cristo tiene que es diferente a los fariseos, a Juan y al resto de los judíos? Jesucristo se lo dice. Él se lo revela, Lucas 11:2, y les dijo: cuando oréis, decid Padre. Si tienen la Reina Valera, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia de las Américas dice: Padre. No importa qué versión tengas, la esencia es la misma. Cuando tú ores, lo primero que tienes que darte cuenta es que estás orando a mi Padre.
Ok, so Jesús, cuando oramos a tu Padre. Sí, pero hay una mayor revelación. Porque el Padre de Jesús no es el Padre de mi amigo. No es el Padre de Gerardo. No es el Padre de Alejandro. Yo tengo mi papá y él tiene el suyo. No, eso no es la verdad que Cristo le muestra. Vean lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 20, 17. Juan 20, 17 dice, en la resurrección de nuestro Señor, cuando se encuentra con las mujeres, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿Estás en Cristo? ¿Has sido lavado por su sangre? Su muerte en la cruz te ha dado vida nueva. ¿Has muerto con Él? ¿Has resucitado con Él? ¿Crees en el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo que sus hermanos, su madre y sus hermanos eran todos aquellos que en Él creían. ¿Crees tú en el Señor Jesús? Si crees en el Señor Jesús te está dando una realidad aquí en estos versículos. Y es que su Padre es vuestro Padre. Su Dios es tu Dios. ¿Lo ven? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre, que es tu Padre, vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. So, Jesucristo le dice a sus discípulos, Lucas 11:2, cuando oréis, decid Padre. Pero la esencia de lo que Él está diciendo es, cuando ores, tienes que ir a mi Padre, que es tu Padre. ¿Quieres orar como yo oro? No como Juan, no como los fariseos, pero como yo. Entonces tú ven a tu Padre. Si los fariseos oraban a un Dios distante, a un Dios que ellos ni tan siquiera tenían el valor de usar su nombre. Yahweh, Jehová. Yo tuve la experiencia, acabando de ser convertido, yo no tenía ni la remota idea que un testigo de Jehová, un cristiano, un católico o un bautista eran diferentes. Para mí, tú decías que conocías a Dios, el Señor me acababa de salvar, yo estaba feliz. ¿Conoces a Dios? Yo también. Déjame contarte de lo que Dios ha hecho en mi vida, que ha hecho Dios en la tuya. Estaba nuevecito y tengo un encuentro con una muchacha en el trabajo, es una testigo de Jehová. Y comenzamos a hablar y ella me habla de Jehová y yo le hablo de mi padre y ella de Jehová y yo de mi padre. Y ella de Jehová, y yo de mi Padre. Y yo le pregunto, pero ¿por qué le dice Jehová? Y ella me dice, ese es su nombre. Así Él se ha revelado para que nosotros le llamemos. Y yo le digo, ¿cómo? A mí Él se reveló como mi Padre. Mi papá se llama Francisco. Todo el que lo conoce le llama Francisco. Yo le llamo papi. No tenemos la misma relación con Él. Yo tengo el derecho, el privilegio de llamarle papi. Mis hermanas también. Ella le llamaba Jehová, porque no lo conocía como un padre. ¿A quién le oras tú? Cuando tú oras, ¿le oras a Jehová? ¿Al Dios donde la multitud, en Lucas 1, está afuera del templo orando? Mientras uno, Zacarías, estaba en el templo. Solo uno podía entrar a la presencia de Dios. A ese Dios es el que tú le oras. Cuando te arrodillas te sientes afuera, distante. O le oras al Dios de Cristo. Padre, qué privilegio. El que no lo conoce, Jehová. Pero el que lo conoce, papi, padre, papá.
La connotación es completamente diferente. Si un padre se preocupa por su hijo, el vecino tal vez no se preocupe por ti. ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué es diferente orar como oraban los fariseos? O como oraba Juan, a orar como oraba Cristo. Miren la verdad, ¿sabe? Esto que estoy diciendo, Pablo nos lo testifica en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más adelante, Gálatas 4:6. Y porque cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos 8:15 nos da la misma verdad. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sabía mi teología como la sé hoy. Yo apenas había leído una Biblia. Cuando yo estoy hablando con esta muchacha, testigo de Jehová, ella conocía muchísimo más de las Escrituras que yo. Sin embargo, dentro de mí había un testimonio. No sabía explicarlo, pero era algo real. ¿Por qué le llamas Jehová si es tu Padre? No le podía dar los versículos bíblicos, pero el Espíritu que Dios había puesto en mí testificaba que yo era hijo de Dios. Y como hijo, Padre. Ella no tenía ese espíritu. Ella tenía ese espíritu de temor, el cual le daba temor referirse a Dios como Padre. Ella tenía que mantener su distancia a Jehová. Ella estaba fuera con las multitudes, al igual que vemos en Lucas 1. Cuando tú oras, ¿a quién le oras? ¿A tu Padre Celestial? ¿A tu Padre que es el mismo Padre de Cristo Jesús? Pues Cristo le dice a sus discípulos, cuando oréis, decid, Padre. Nosotros estamos muy familiarizados con la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese era necesario requisito para mi primera comunión. Yo me lo memoricé, tenía unos 7, 6 años. Me memoricé de tal manera que pude hacer mi primera comunión, pero tan pronto hice mi primera comunión, cambié mi oración. Porque no me gustaba la parte que decía, perdona mis pecados así como yo perdono a los que me ofenden. Yo decía, no, eso nunca voy a recibir perdón. Entonces lo cambié, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Ya le eché la culpa, ya se la puse la batuta al Señor. Si tú no me ayudas, pues no perdono, pero tú me tienes que perdonar. Es la ignorancia, pero en la ignorancia había algo en lo cual yo había meditado en esa oración. Y me había dado cuenta de algo. Que si yo le pedía a Dios que me perdonara como yo perdonaba a otros y yo no perdonaba, Él no me iba a perdonar. Pero luego se convirtió en algo muy familiar. Ya no me preocupaba. Ya lo decía sin pensar. Y muchos de nosotros llegamos al conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Salvador
con un vocabulario que estamos acostumbrados. Y nos referimos a nuestro Señor como nuestro Padre. Y oramos, Padre, Padre, Padre. Pero no nos damos cuenta de lo que significa. No pensamos, no meditamos en las palabras que estamos diciendo. El Dios del universo, el que creó el universo, con las palabras, solo al decirlo. El que es todopoderoso, el Rey de reyes, Señor de señores. El que hace su voluntad y no hay quien la resista. Es mi Padre. Es tu Padre. Cuando oras, es a ese al que le estás orando. ¿Puedes verlo? Cuando escuchas que Jesús dice, cuando ores, decí Padre, y me escuchas decirte que Dios es tu Padre, ¿a dónde va tu mente? ¿Qué piensas? Jesucristo entendió que lo natural sería que iríamos a nuestro Padre terrenal, que nuestro pensamiento iría a nuestro Padre terrenal. Por eso es que Él les dice en Lucas 11:11. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, vosotros, cada uno que me escucha, vosotros, incluyendo a los discípulos que estaban escuchando las palabras de Cristo, vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Tengo 5, no soy perfecto, pero busco darle lo mejor a mis hijos. Mi papá no fue así. Mi papá biológico, cuando yo tenía 4 años, me abandonó a mí y a mi mamá. No sé quién es. Mi mamá se casó. Su esposo me adoptó, me dio su apellido. Yo crecí pensando que él era mi papá, no me enteré hasta después. Y como padre no fue el mejor de los padres. Cuando se divorciaron tenía 14 años, ahí me entero que no es mi papá. Mis hermanas, al día de hoy, no quieren saber de él, porque nos abandonó también, fue un mal padre. ¿Ok? Cuando yo me entero que él no es mi papá, en el divorcio, sentí amor por él, agradecimiento, porque por primera vez en mi vida comprendí por qué me trataba diferente, pero a la misma vez pude apreciar que proveyó un techo, que me dio de comer, que de alguna manera u otra suplió mis necesidades. Y pude tener un sentido de agradecimiento por lo que Él había hecho por mí. Yo reconozco que mi papá es lo que Cristo dice. Es malo. Pero siendo malo, me dio buenas dádivas. Miren lo que dice Cristo. ¿Cuánto más? Mucho más. Vuestro Padre Celestial, en el cual no hay ni una onza de maldad, el cual es perfecto, el cual es amor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Si tú, siendo malo, puedes dar buenas dádivas, tu tendencia, tu naturaleza es la maldad.
y sin embargo hay capacidad de hacer algo bueno. ¿Cuánto más nuestro Dios, que su esencia es buena, que su esencia, su carácter es amor? Para Él es imposible darte algo que no sea bueno. Pero ¿has reconocido eso tú? Lo que estés experimentando en tu vida lo puedes ver como algo bueno que viene de la mano de tu Padre Celestial que te ama. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Mateo dice, ¿cuánto más nos dará buenas dádivas? ¿Cuánto más nos dará lo que es bueno? Hermanos, ¿qué mejor regalo nos puede dar nuestro Padre Celestial que su Espíritu? Como acabamos de ver en Romanos y en Gálatas. Es el Espíritu que nos ayuda a ver a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Qué mejor regalo que ese? Pero es mucho más. Vean Lucas 12, 28. Porque Cristo reconoce que nosotros vamos a tener una dificultad natural en comprender a Dios como nuestro Padre. Que nuestra tendencia va a ser el pensar en Dios como Padre a través de nuestra relación terrenal con nuestro Padre. Tal vez muchos de ustedes hayan sido más afortunados que yo y hayan tenido un Padre que en realidad los amó, estuvo presente, era su amigo, alguien al que ustedes sabían que podían depender en cualquier situación de él. Yo sabía que nunca podía depender de mi papá cuando lo necesitara. Pero tal vez usted experimentó un padre que siempre estuvo ahí presente. Entonces usted piensa, Dios como padre, mi padre, Dios es bueno. Pero no, hermano, eso es blasfemia. Comparar a Dios con un padre terrenal bueno es malo, porque Él es mucho más que eso. Porque tu padre, por más bueno que haya sido, es un hombre malo. Cristo te lo afirma. Entonces, no cometamos ese error de querer interpretar, de querer discernir a Dios como Padre a través de nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Cristo no quiere eso. Y Cristo nos está revelando aún más. Cristo nos está revelando es que nosotros en Cristo hemos sido adoptados a la familia de Cristo. No buscamos conocer a Dios como Padre a través de nuestro Padre terrenal. Pero nuestra asignación, nuestra diligencia en estudiar es discernir a Dios como Padre de Cristo. Porque como Él es Padre de Cristo, así es mi Padre. Entonces cuando yo quiero discernir a Dios como Padre, tiene que ser a través de Cristo. ¿Y cómo fue Dios Padre con Cristo? Y ahí puedo yo comenzar a discernir cómo va a ser Dios Padre conmigo. ¿Ven la diferencia? El camino es completamente diferente. Si buscamos conocer a Dios a través de nuestros padres terrenales, a través de esta relación, vamos a ver a un Dios con defecto. Nuestra apreciación de quién es Dios va a ser defectuosa. Pero si buscamos conocer a Dios como el Padre de Cristo, en el cual yo pertenezco, en el cual yo estoy unido, cuando Él me ve, Él ve a Cristo en mí. Cuando yo me acerco en mi oración, Él me escucha por su Hijo. Ahora yo tengo acceso al mismo que Él tuvo acceso. ¿Ven la diferencia? El viernes vimos que ese era un Dios con autoridad. Pero hoy estamos viendo que es un Dios que te ama. Es un Dios que te llama hijo, hija. Es un Dios que se moverá a tu favor de la misma manera que lo hizo
por Cristo. Lucas 12, 28 al 32. Cristo, durante toda la epístola de Lucas, va a buscar ayudarnos a conocer a Dios como Él lo conoce. Va a darnos diferentes mensajes, diferentes parábolas para que podamos nosotros discernir a Dios, no a través de nuestra relación horizontal con nuestro Padre, pero a través de nuestra relación con Cristo. Observen una revelación que Él nos da del Padre para nuestro beneficio. Lucas 12, 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros? Observen esa palabra. ¿Cuánto más? O esas dos palabras, esa frase. Es la misma que vimos en Lucas 11. Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más, mucho más, nuestro Padre Celestial le dará lo que es bueno, le dará el Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Volvemos, versículo 28. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, la gente que está afuera en el templo orando, las multitudes, los que no lo conocen como a Padre. Esta gente de afuera está ansiosa buscando vestimenta, techo, alimento, recursos, las cosas terrenales. Pero Cristo te dice a ti que tú no seas como ellos. ¿Por qué? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Yo observo a mis niños y a veces le digo a mi esposa, qué rico es ser un niño. Ellos no se tienen que preocupar de dónde va a salir la comida. Ellos solo se levantan, se sientan y ahí está la comida. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por eso. Salir a trabajar, ver, decimos, solo queda un huevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves? Mi mamá, después del divorcio, muchas veces ella se acostó sin comer. Y ahora, adultos, nosotros podemos apreciar las cosas que no veíamos cuando éramos niños. Pero nosotros nunca nos fuimos a la cama con hambre. ¿Ves? Siendo mala, nos dio cosas buenas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará todas estas otras cosas? ¿Ven la diferencia? El mundo se preocupa por eso. Pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. ¿Puedes tú confiar en tu Padre para proveer tus necesidades básicas? ¿Lo conoces de tal manera? Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vuestro Padre. Buscad pues primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Han pensado qué es el reino de Dios? Buscad pues primero el rostro de Dios. Buscad pues primero su presencia. Buscad pues primero tu comunión con el Dios vivo. Ese es el reino de Dios. Estar dentro de su palacio, dentro de su presencia, como dice el salmista. Un día
un solo momento, un poder contemplarte por un segundo es suficiente. ¿Ven la diferencia? ¿Ven dónde está la riqueza? El reino de Dios es buscar nuestra comunión con el Dios vivo, ver su rostro, su presencia. ¿Conoces a Dios como a tu Padre Celestial? Busca pues primero el reino de Dios. Necesito un trabajo, estoy enfermo. No hay cómo darle de comer a los niños. No estés ansioso. Busca primero el reino de Dios. Padre, necesito, suple. En ti, Señor, confío. ¿Ven la diferencia? O vas a salir corriendo a ver cómo vas a poder resolver tu necesidad como lo hace el mundo. O vas a ir primero a tu Padre, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, al cual le pertenecen todas las riquezas, el cual le da de comer a los pájaros. ¿Cuánto más no a ti? Cristo continúa desarrollando esta imagen de Dios como Padre para nuestro beneficio. Lucas 15, del 11 al 32, tenemos la historia del hijo pródigo. Tenemos a un padre que representa al Dios vivo y él tiene 2 hijos. Y el menor viene al padre y le dice: no estoy satisfecho aquí en tu casa, vende o dame la mitad de mi herencia, que me iré a otra tierra donde están los placeres que deseo. Y su padre le da las riquezas, las divide y se lo da. Y él se va a otra tierra. Y allí gasta su fortuna buscando todos los placeres que él pensaba que lo iban a satisfacer. Y llega una hambruna y está sin dinero. Y comienza a tener hambre. ¿Y se acuerda de su padre? No. Comienza a buscar, como la gente de este mundo, como los que no conocen a Dios como Padre, a cómo suplir sus necesidades básicas. Y le suplica a uno en esa tierra que le dé trabajo. Y lo ponen a cargo de alimentar a los cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenía hambre, codiciaba la comida de los cerdos, tenía necesidad. Y volviendo en sí, algo sucedió. Algo cambió. Él meditó, él razonó, él se dio cuenta: esto está errado. ¿Qué estoy haciendo? Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos en casa de mi padre, el menor de los siervos, no se preocupa, no tiene ninguna ansias? ¿De dónde vendrá el pan? Porque mi padre le da abundantemente. Y yo aquí, fuera de mi padre, perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello
y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Comprendemos que esta parábola nos está hablando de la salvación. Nos está hablando de un pecador que se arrepiente. Pero hermanos, como cristianos, esto es una realidad de nuestras vidas. A diario nos olvidamos que Dios es nuestro Padre. A diario el afán de esta vida nos distrae y nos encontramos pecando contra Dios, buscando en nuestras fuerzas suplir nuestras necesidades, o aún peor, nos encontramos reconociendo que en verdad, conscientemente, hemos pecado contra nuestro Padre. Y esa realización nos hace sentirnos que no podemos venir a nuestro Padre, que no somos dignos de venir a Él, que no hay perdón para nosotros. Cristo quiere que tú veas a su Padre, no a tu Padre terrenal, pero a tu Padre celestial, el Padre que Cristo conoce. Él te está invitando a esta relación. Y el Padre que Cristo conoce es el Padre que cuando tú reconoces que has pecado y vienes hacia Él, Él corre hacia ti y te recibe y te levanta y te besa y te limpia y te viste y celebra. No es el Padre que te regaña, te castiga, te rechaza. ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué es necesario que los discípulos digan: Señor, enséñanos a orar? Porque no oramos así. Porque no conoces a Dios como tu Padre. Mi Padre, cuando tú ores, ora: Padre, mi hermano, mi Padre es tu Padre. Él conoce que tienes necesidad de estas cosas. Vuestro Padre le ha placido, es su deleite daros el reino. Vuestro Padre, cuando has fallado y reconoces que fallaste, se deleita en verte arrepentido. Corre, te levanta, no esperas a que tú te arregles. Él se levanta y va: solo arrepiéntete, solo reconoce que fallaste. Y Él se deleita, Él te levanta. No hay necesidad de venir delante de tu Padre condenado. Muchas veces nuestra oración es afectada por ese sentir. Sentimos que hemos fallado, que no somos dignos. No eres digno. Si estás buscando ganártelo, estás mal. Pero es tuyo. Y a tu Padre se deleita en esa relación. Pecaste. No vengas sintiéndote separado. Ven ansioso de restaurar esta relación con este Padre maravilloso. El que te recibe, te levanta, te lava. Celebra. ¿Ves la diferencia? Cuando oras, ¿a quién estás orando? Tienes la libertad de poder ver tus fallas, levantarte y venir a un Padre con la convicción, con la certeza de que eres recibido, de que eres amado,
de que eres escuchado. ¿Ves la diferencia? ¿Ves por qué es necesario que cuando ores digas, Padre? Y no estoy hablando de decir unas palabras, estoy hablando de una realidad consciente mental donde te tomas un segundo para llegar a esa realidad de que es mi Padre. Regocijarte en esa verdad. Conseguir paz, seguridad, afirmación en que Dios es tu Padre. Y entonces tener la libertad de presentar tus necesidades, de alabarlo, de agradecerle, de pedirle, de implorarle que se mueva por ti. ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo esa muchacha no podía disfrutar esto? Jehová, no, Padre. Hermanos, los dejo con esta realidad. ¿Qué estás pasando hoy día? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba has pasado? ¿O qué prueba vendrá en un futuro? ¿Puedes tú enfrentar la prueba con la certeza, con la convicción de que Dios es tu Padre? De que Dios, que es todo amor, de que Dios que dio a su Hijo amado por ti, es tu Padre y solo te dará lo que es bueno. ¿Puedes tú confiar en ese Dios en medio de la prueba? Cristo, en medio de la prueba más grande de su vida, en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Nuestro Señor preparándose para hacer el sacrificio por nuestros pecados, la noche antes ora y le pide a su Padre que remueva la copa, que no le permita tomar esa copa si es posible, pero que se haga la voluntad del Padre. Su Padre le deja saber que no es posible y es necesario que Él tome esa copa. La prueba más dura de Cristo en su vida fue el tomar la copa de la ira de su Padre por ti, por mí. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Jesús en la cruz, cargando tu pecado, mi pecado, reconociendo que venía la ira de su Padre. Clamó a gran voz diciendo, Elai, Elai, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento más difícil de su vida, Cristo se sintió desamparado, separado, abandonado por su Padre. Pero sabemos que eso fue como Él se sintió, pero no era su realidad. Lucas 23. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, murió. En la cruz, a través de la inspiración del Espíritu Santo, Mateo nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, en la prueba más dura de su vida, entregándose como un sacrificio por tu pecado, por mi pecado, para que nosotros podamos entrar en la comunión que Él tenía con su Padre, para que tú pudieras disfrutar el privilegio de llamar a Dios Padre. En ese momento, Él se sintió abandonado, separado de su Padre. Pero hermanos, Él tenía la convicción, Él tenía la certeza de que en medio de esa prueba, Él podía confiar en su Padre. Y Él podía decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te has sentido tú desamparado, abandonado, que Dios no escucha tus oraciones? Él promete que nunca te abandonará, que nunca te dejará, te desamparará. Él te adoptó. Él te hizo su hija, su hijo. Él es fiel. Él no miente. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y Él sabe lo que es bueno para ti. Puedes tú confiar en Él en medio de lo que no hace sentido. Puedes tú descansar en esa realidad, que Él es tu Padre. Gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.